Bienvenidos una vez más, carnales del iDritzweis, de NTTech y el Luchaverse. Soy tu narrador favorito y hoy vamos a profundizar como nunca en este debate que tiene a todo el mundo hablando. Triplemania vs WrestleMania. ¿Cuál es mejor en 2025? Imagina el rugido de 20.000 almas en la arena. CDMX contra el estruendo de más de 120.000 en Las Vegas. Dos eventos épicos, pero con espíritus distintos. Triplemania XP 13, 16 de agosto, fue el primero bajo la era WWE y WrestleMania 41, 19-20 de abril, rompió todos los récords. Vamos a desmenuzarlo con datos reales, matches detallados y análisis profundo. Esto va a ser largo, intenso y 100% original. Prepárate porque vamos a comparar cada detalle. El origen y la esencia. Triplemania es el corazón de la lucha libre APAZETAEC Worldwide. Ties, fundada en 1992 por Antonio Peña. Desde 1993, Triplemania es el evento cumbre de APAO, el WrestleMania mexicano. En 2025, Triplemania, Kikshi-3, el 30 principal, fue histórico. El primero bajo WWE, que compró el 51% de TLA en agosto, en joint venture con Philip. Mantuvo la esencia, high flying, máscaras sagradas, apuestas emocionales y pasión callejera. Es tradición mexicana pura, con luchadores como Psycho Clown y el hijo del vikingo, representando el alma de la lucha libre. WrestleMania 41 fue el evento más grande del planeta, en su 41ª edición, en el Allegiant Stadium de Las Vegas. 2 noches, producción de Hollywood, celebridades y alcance global. En 2025 marcó el final de la era Peacock en EEE Sunte-UU, pasando a Netflix Internacional, y fue el último WrestleMania antes de cambios masivos. Es el Super Bowl del wrestling, storytelling épico, estrellas globales y un show que trasciende el deporte. En esencia, Triplemania gana por su autenticidad cultural mexicana, WrestleMania por su escala mundial y producción imbatible, escenario y producción. Triplemania Kikshi-3 tuvo 19.631 asistentes en la arena CDMX, récord de asistencia para cualquier show de lucha libre mexicana en 2025 y récord de gate para Bata. El ambiente fue íntimo, eléctrico, fans cantando, máscaras por todos lados, energía cruda. Producción sólida, con luces y pirotecnia, pero más callejera que Hollywood. El hexagonal ring y el estilo Pakumso AA hicieron que los spots aéreos brillaran. WrestleMania 41 llenó el Allegiant Stadium con 128.090 fans, combinados 61.467 noche 1, 63.126 noche 2 según WWE. Datos oficiales del estadio dan 118.641. Pantallas gigantes, pirotecnia masiva, entradas cinematográficas y un fan experience WWE World con más de 50.000 asistentes. Fue un festival global con celebridades y producción de nivel Super Bowl. Ventaja clara, WrestleMania en escala y producción. Triplemania Kikshi-3 tuvo 7 matches de alto nivel. 1. Copa Bardal. Omos ganó eliminando a La Parca. Debut impactante del gigante nigeriano. 2. A Latin American Championship. El hijo de Dr. Wagner. Gunther derrotó a El Mesías, nuevo campeón. 3. Six-Person Tag. The Judgment Day. Finn Balor, J.D. McDonagh, Raquel Rodríguez vencieron a Niño Hamburguesa, Mr. Iguana y Lola Vice. 4. Reina de Reinas Championship. Triple Threat, Flamas C retuvo contra Fabi Apache y Natalia. 5. AAA Tag Team Championship Street Fight, Pagano and Psycho. Clown derrotaron a los Garza, Ángel y Berto para ganar los títulos. 6. LA Latin American Championship, otro. Wait, no, ya fue el de Wagner. 7. Main Event, 8 Mega Championship Fatal, 4-Way, el hijo del vikingo, C, retuvo contra Dragon Lee, Dominic Mysterio y el grande americano, con interferencia de AJ Styles. Mezcla perfecta de iStars con WWE, high flying, sangre, máscaras y sorpresas. WrestleMania 41 tuvo 14 matches en 2 noches, datos oficiales. Noche 1 incluyó Cody Rhodes vs John Cena. Cena ganó el título con heel turn y ayuda de Travis Scott. Roman Reigns vs CM Punk vs Seth Rollins. Rollins ganó con traición de Heyman. Jey Uso vs Gunther, Uso nuevo campeón. Y más como The War Raiders reteniendo tag titles. Noche 2.
Io Sky retuvo Women's World vs Bianca Belair y Rhea Ripley. Dominic Mysterio ganó Intercontinental en Fatal 4-Way. Becky Lynch y Lyra Valkyria ganaron Tag Titles y Cena en Main Event. WrestleMania tuvo más matches y estrellas globales. Triplemanía ganó en acrobacias y estilo mexicano puro, audiencia y alcance. Triplemanía Kevin Pitrek rompió todo, más de 4.3 millones de vistas, en 24 horas en YouTube, gratis en canales WWE y AA, peak de 614.000 concurrentes, Petro1 trending en EU y México. Primer evento AA gratis global gracias a WWE. WrestleMania 41 fue el más visto de la historia, plus 114% versus 2024 con Peacock Netflix, alcanzando millones globales, más de 700 millones de suscriptores Netflix. Social media, 1.1 billones de views. WrestleMania arrasa en alcance masivo. Innovación y sorpresas. Triplemanía innovó con la unión WWE-AA, Homos debut, Natalia Dominic Judgment Day, pero con high spots mexicanos. Sorpresas como AJ Styles interfiriendo y Conan en Hall of Fame. WrestleMania tuvo heel turns Cena, Heyman, Travis Scott en Ring. Y momentos virales como el de Orton. Ambos innovaron, pero Triplemanía mostró el futuro explosivo de la colaboración. Impacto cultural. Triplemanía es cultura mexicana. Máscaras, apuestas, familia. En 2025, con WWE, mantuvo raíces mientras creció global. WrestleMania es cultura pop, Hollywood, música, deportes. Atrae a no fans. Triplemanía gana en identidad cultural profunda. En WrestleMania, evento de vida, viajes, fiestas, W World con 50.000 plus, ambos inolvidables pero diferentes. Y aquí estamos, carnales, en el momento que todos esperaban. Después de desglosar cada detalle, cada número, cada emoción y cada spot aéreo, llega la hora del veredicto definitivo en este 2025. Histórico. Triplemanía, Exit Shot Features WrestleMania 41. ¿Cuál fue el mejor evento del año? Primero, recordemos los hechos duros y reales. WrestleMania 41 del 19 y 20 de abril en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Fue un monstruo absoluto, con más de 124.693 fanáticos combinados, 61.467 en la noche, 1 y 63.226 en la noche 2. Según datos oficiales de WWE, aunque el estadio reportó cifras ligeramente menores de 118.141, rompió todos los récords de asistencia y GAT en la historia de WWE. La producción fue de otro nivel. Pirotecnia que iluminaba el cielo, pantallas gigantes, entradas cinematográficas y un fan experience en WWE. World que superó los 50.000 asistentes, el viewership explotó con un aumento del 114% respecto a 2024, gracias al streaming en Peacock, EEUU y Netflix Internacional, con más de 700 millones de suscriptores potenciales. Social media alcanzó 1.1 billones de views, y las ventas de mercancías subieron un 45%. Momentos como el heel turn de John Cena, ganando su 17th título mundial con ayuda de Travis Scott, el triple threat de Roman Reigns vs CM Punk vs Seth Rollins con traición de Paul Heyman, y victorias de Jey Uso, Io Sky y Tiffany Stratton hicieron que fuera un espectáculo global inolvidable. WrestleMania es el Super Bowl del wrestling, escala masiva, estrellas de Hollywood, celebridades y un storytelling que atrae a millones que no ven lucha semanal. En términos comerciales y de alcance mundial es imbatible, nadie puede competir con eso. Ahora, miremos a Triplemanía 2023, el 16 de agosto en la Arena CDMX. Este evento marcó historia como el primero bajo la era WWA después de la adquisición anunciada en abril y cerrada en agosto, con 19.691 asistentes, récord de asistencia para cualquier show de lucha libre mexicana en 2025 y gate histórico para Tampatira y Mimi. El ambiente fue eléctrico, íntimo y puro, fans cantando, máscaras por todos lados y una energía cruda que solo se siente en México. El stream gratis en YouTube, en canales de WWE y ATA, en español e inglés, rompió todo. Más de 4.3 millones de vistas en las primeras 24 horas, peak de 614.000 concurrentes y trending habla 1 en EU y México. Gratis, eso es accesibilidad total. La cartelera mezcló lo mejor de Cheska con WWE. El hijo del vikingo reteniendo el Mega Championship en un fatal 4-way brutal contra Dragon Lee, Dominic Mysterio y el grande americano,
con interferencia de AJ Styles, Flammer defendiendo Reina de Reinas contra Fabi Apache y Natalya, Psycho Clown y Pagano ganando los tag titles en un street fight salvaje contra Los Garza, Omos ganando la Copa Bardal en su debut impactante, y crossovers como The Judgment Day vs Niño Hamburguesa, Mr. Iguana y Lola Vice, High Flying Extremo, sangre, máscaras y pasión mexicana en cada spot. Fue auténtico, emocionante y fiel a las raíces de la lucha libre. ¿Cuál ganó entonces? Si hablamos de escala global, producción hollywoodense, audiencia masiva y éxito comercial. WrestleMania 41 se lleva la corona sin discusión. Es el evento más grande del planeta, punto. Pero si valoramos la autenticidad cultural, la pasión cruda de los fans, el estilo high flying mexicano, la accesibilidad gratis para todos y el corazón puro de la lucha libre tradicional, Triplemanía que estupidez fue superior. En un año donde WWE compró TE, Triplemanía demostró que la unión puede funcionar sin perder la esencia. Mantuvo máscaras sagradas, apuestas emocionales y spots aéreos que hacen volar el alma, mientras agregaba sorpresas WWE como Omos, Natalya y Dominic. Para mí, y para todo el Luchaverse, el veredicto es claro. Triplemanía que Spita este fue el mejor evento de 2025, no por números fríos, sino por lo que representa. La lucha libre mexicana vive, brilla y se expande sin vender su alma. Es el rey del corazón luchístico, el que te hace sentir vivo, el que te recuerda por qué amamos esto. WrestleMania es el gigante global, pero Triplemanía es el alma eterna. Gracias por acompañarme en este análisis épico. Si estás de acuerdo, comenta tu veredicto abajo. ¿Triplemanía o WrestleMania? Dale like, suscríbete a Luchaverse y activa la campanita para no perderte más debates, resúmenes y noticias de lucha libre. Nos vemos en el próximo video, carnales. Arriba las máscaras. ¡Viva la lucha libre! Luchaverse forever.